Y qué mejor partir con esta ley de protección laboral, que muy contingente en la actualidad. De hecho, hoy día en el Mercurio salía que a la fecha 23.000 empresas ya se han acogido a esta ley, abarcando un universo de 350.000 trabajadores. Entonces, claramente es un tema contingente, y qué mejor tratarlo con gente que trabaje en recursos humanos, con las empresas, con clientes de LUCAP, que evidentemente es interesante conocer la situación actual que tienen ellos en la empresa en la actualidad, qué han hecho con sus trabajadores, cuáles han sido las principales contingencias, preguntas. Así que, bueno, los invitamos a hacer todas las preguntas que tengan en el chat, como dijo la Antonia, y al final de la presentación trataremos de contestar la mayor cantidad de preguntas, ¿ya? Así que, bueno, la ley de protección laboral o protección del empleo, ¿ya? Fue publicada y aprobada a inicios del mes de abril de este año. Hoy día ya es una ley vigente, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene plena aplicación. Esta ley de protección laboral establece 3 distintos escenarios en el cual la empresa puede regir. En primer lugar, la suspensión de los efectos del contrato de trabajo por un acto de autoridad. En segundo lugar, un pacto de suspensión entre empresa y trabajador que tiene que ser de mutuo acuerdo de las partes. Ya nos vamos a referir a cada uno de estos puntos. Y en tercer lugar, un pacto de reducción de la jornada de trabajo y por ende de la remuneración hasta en un 50%. Vamos a hablar en el primer punto de la suspensión de los efectos del contrato por acto de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si es que hay una decisión del gobierno que implique una paralización de actividades en todo o parte del país y que implique una prohibición de poder prestar servicios, por ejemplo, la cuarentena en determinadas comunas, en ese caso el contrato de trabajo se va a suspender. ¿Qué quiere decir que se suspende? Que no hay obligación por parte del trabajador de prestar servicio y la empresa no tiene la obligación de pagar remuneraciones mientras dure la declaración de autoridad. Esto es súper importante que aplique de pleno derecho, porque no se requiere un anexo de contrato entre la empresa y el trabajador. La vigencia, como ya lo dije, es mientras dure la declaración de autoridad. Es decir, si la cuarentena se posterga, va a seguir vigente esta suspensión unilateral, y si se levanta o se alza esta cuarentena, esta condición de suspensión de pleno derecho ya no va a regir. ¿Quiénes o qué trabajadores pueden tener derecho a esta suspensión? Se requiere, en primer lugar, que el trabajador esté afiliado al seguro de cesantía y tenga al menos 3 cotizaciones previsionales continuas en los últimos 3 meses anteriores a la declaración de cuarentena. Por ejemplo, si la declaración de cuarentena fue en marzo, al menos ese trabajador debe registrar cotizaciones en los meses de diciembre del 2019, enero y febrero del 2020, o bien la ley establece 2 posibilidades, o sea, esas 3 cotizaciones durante los 3 meses anteriores a la declaración de cuarentena, o bien que registre un mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas. Aquí la ley da la posibilidad de que sean discontinuas durante el último año, o sea, durante los últimos 12 meses, siempre que las últimas 2 cotizaciones sean con el mismo empleador, ¿ya? Esto es importante porque un trabajador que tenga un solo mes de cotización previsional no va a tener derecho a este beneficio de la suspensión de pleno derecho. Tampoco, por ejemplo, aquel trabajador que no esté afiliado al seguro de cesantía. ¿En qué consiste el beneficio? Lógicamente, las empresas que les declaren una suspensión por una declaración de autoridad se van a ver en una situación muy complicada financieramente, porque no van a poder operar, no van a tener flujo, no van a tener liquidez, facturación. Entonces, el contrato de trabajo se suspende. ¿Y cuál es el beneficio para el trabajador? Que durante este periodo va a recibir un porcentaje de la remuneración con cargo al seguro de cesantía, ¿ya? Primero se va a agotar el seguro individual, la cuenta individual de cesantía, y si ésta se agota, después va a comenzar a regirse conforme al seguro colectivo
de cesantía. Como en este periodo el empleador no va a pagar remuneraciones, el seguro de cesantía va a pagar un porcentaje de las remuneraciones durante este periodo. En este caso, el empleador que se encuentra en esta situación va a tener que realizar una declaración jurada simple en el AFC, que es la institución del seguro de cesantía, y enviar una nómina de los trabajadores que se encuentren afectos a esta suspensión unilateral a la Dirección del Trabajo. Es importante esto porque va a haber una fiscalización para aquellas empresas que evidentemente traten de burlar la ley en el sentido de acogerse a este beneficio sin estar afecto a un acto de autoridad o incluir trabajadores que no prestan servicio o abultar la remuneración del trabajador. Van a haber sanciones incluso penales para los representantes de las empresas. ¿Qué tiene que pagar el empleador durante este periodo que dure la cuarentena? Únicamente cotizaciones previsionales de salud y previsión, al 100%, o sea, el 100% de las cotizaciones previsionales conforme al promedio de las últimas 3 remuneraciones del trabajador. Esto es importante aclararlo, porque la ley en un inicio había quedado mal redactada y quedó que el empleador tenía que pagar un 50% de las cotizaciones previsionales, pero esto fue corregido posteriormente con una ley de rápida aprobación y finalmente se zanjó la discusión y el empleador tiene que pagar durante la suspensión el 100% de las cotizaciones. No la remuneración. Insisto en el punto que la remuneración se va a pagar con cargo al seguro de cesantía. La ley también estableció una suerte de protección para los trabajadores durante este periodo en que dure la suspensión por acto de autoridad, estableciéndose que solo se puede poner término al contrato del trabajador, o sea, solo se puede despedir por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, que es necesidades de la empresa o desahucio escrito del empleador para los cargos más gerenciales. ¿Cuál es la finalidad de esta disposición? Evitar que las empresas despidan a trabajadores por la causal de caso fortuito o fuerza mayor, que podría ser esta pandemia del coronavirus. Lo que busca la ley es evitar los despidos, sobre todo los despidos por caso fortuito, y por eso se estableció que solamente se puede poner término a los contratos por la causal de necesidades de la empresa durante la suspensión por acto de autoridad. Una pregunta muy recurrente podría decir, ¿y qué remuneración va a recibir el trabajador durante este periodo? Bueno, la ley estableció una tasa de reemplazo decreciente, que el primer mes se va a pagar un 70% de las remuneraciones del trabajador, calculadas conforme a las últimas 3 devengadas. El segundo mes va a disminuir un 55%, tercer mes va a disminuir un 45%, y así sucesivamente como aparece en la presentación. Va a ir disminuyendo con el correr de los meses. Esto para los contratos indefinidos. Y para los contratos por obra o a plazo fijo, el porcentaje es un poco es menor. El primer mes un 50%, luego el segundo mes un 40%, el tercer mes baja a un 35%. ¿Cuál es el beneficio? Lógicamente, que es un alivio financiero para las empresas que se pueden ver acogidas a este beneficio por acto de autoridad. Insisto en el acto de autoridad. Si no hay una resolución del Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo aprobada por la Dirección de Presupuesto, no estamos frente a un acto de autoridad. Solamente si se cumplen esos requisitos y se publica este decreto en el Diario Oficial, estamos frente a un acto de autoridad que permite suspender el contrato de trabajo de pleno derecho, de forma unilateral, y el empleador lo único que tiene que hacer es registrarse en la página del seguro de cesantía y ahí hacer una declaración jurada simple, no se requiere una declaración notarial, indicando la nómina de trabajadores que se encuentran afectos a esta situación, para que el seguro de cesantía comience a pagar un porcentaje de las remuneraciones a contar del mes siguiente de declarada la cuarentena o acto de autoridad. Este es el primer escenario que contempla esta ley, insisto, suspensión de los efectos del contrato por acto de autoridad. El segundo escenario es similar al primero, pero aparece la palabra pacto. Pacto de suspensión de los efectos del contrato. ¿Qué significa que aparezca la palabra pacto? Que ya no va a operar
de forma unilateral o de pleno derecho, sino que se va a requerir un anexo de contrato, un acuerdo entre las partes, entre la empresa y el trabajador. ¿Por qué, o en qué situación podríamos encontrarnos acá? En donde no hay una declaración de autoridad, no estamos frente a una cuarentena, pero hay una afectación total o parcial para la empresa de poder seguir operando en las circunstancias actuales. Por tanto, puede acordar con el empleador, mediante un anexo de contrato, que se suspendan los efectos, es decir, pago de remuneración y prestación de servicio. ¿Cuál va a ser la vigencia de este pacto? Lo que acuerden las partes. En el primer caso, la vigencia dijimos que es mientras dure el acto de autoridad. Aquí, como es algo consensuado, la vigencia es lo que indiquen las partes en ese anexo de contrato, que podría prorrogarse en caso de continuar una afectación total o parcial para la empresa. ¿Qué tiene que hacer el empleador? Además de firmar un anexo de contrato, tiene que ingresar a la página del Seguro de Cesantía, realizar una declaración jurada simple. Aquí el empleador y el trabajador realizan la declaración jurada, a diferencia del primer caso que solamente la hace el empleador, y también enviar una nómina de trabajadores a la página de la Dirección del Trabajo, en donde se va a habilitar una plataforma electrónica para que preferentemente todos estos trámites se hagan en línea. Y la tasa de reemplazo a pago va a ser la misma del primer caso, en donde se distingue si es un contrato indefinido o si es un contrato por obra o a plazo, donde el primer mes se va a pagar el mayor porcentaje y luego va a ir disminuyendo con el correr de los meses. Por tanto, es similar al caso número 1, pero, insisto, acá es un pacto, requiere acuerdo entre las partes, y aquí no hay una declaración de autoridad o una cuarentena que obligue a una paralización total en la empresa. El tercer escenario que contempla esta ley es un pacto de reducción de la jornada y por consiguiente de reducción de la remuneración. Aparece también la palabra pacto, que significa acuerdo entre la empresa y el trabajador, materializado en un anexo de contrato. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el porcentaje máximo que se puede reducir la jornada y remuneración? Máximo un 50%. Eso tiene que constar en el anexo de contrato. ¿Cuál es el beneficio aquí? El beneficio es que se va a reducir la jornada y la remuneración, y el seguro de cesantía va a pagar un complemento de la remuneración hasta de un 25%. Es decir, ese trabajador va a recibir un 50% de la remuneración de costo del empleador, pero va a ser complementado con un 25% por parte del seguro de cesantía, la remuneración total ascendiendo a un 75%, 50 más 25, que evidentemente es un beneficio complementado por el seguro de cesantía. En el pacto de reducción se estableció que durante la vigencia de este acuerdo, la empresa no puede contratar nuevos trabajadores, lo que resulta de lógica, toda vez que la empresa está en una situación complicada financieramente, opta por reducir, puede ser algunos o todos los contratos, eso va a depender de la empresa. Por tanto, sería contradictorio que esté reduciendo remuneraciones y por otra parte esté contratando nuevos trabajadores para realizar funciones. La idea es que, evidentemente, los trabajadores que tiene puedan suplir o puedan trabajar en distintas áreas en vez de andar contratando nuevos trabajadores. Procede este pacto de reducción en 4 casos, porque no es para la generalidad de los casos, sino que tiene que haber una situación financiera complicada por parte de la empresa. El primer escenario o caso que contempla la ley es que una empresa durante 3 meses, a contar de octubre del 2019 en adelante, durante 3 meses consecutivos registre disminución en las ventas informales, servicios, puestos internos, en un exceso superior a un 20% en comparación a 3 mismos meses del año calendario anterior. No sé si me expliqué bien, pero en definitiva hay que tomar 3 meses desde octubre del 2019 en adelante, esos 3 meses compararlos con el año calendario anterior y en definitiva demostrar que en estos 3 meses ha tenido disminución en las ventas en un porcentaje superior al 20% en relación al año anterior. ¿Qué otro caso? Empresas que se encuentren en insolvencia, empresas que se encuentren en un procedimiento concursal
Y un cuarto caso, que un caso más bien general, que la reducción de la jornada y la remuneración sea la única forma que tiene la empresa para mantener la continuidad operacional. O sea, es como la última alternativa que tenga es realizar estas reducciones, de lo contrario, esa empresa finalmente va a quebrar o la va a llevar a desaparecer. Por tanto, no procede la generalidad de los casos, sino que, como ven en estos ejemplos, tiene que haber una situación financiera complicada para que la empresa opte por someterse a este pacto de reducción de jornada y remuneración. Hay requisitos para las cotizaciones del trabajador, al igual como existía en el pacto de la suspensión. Aquí el requisito de cotizaciones es mayor. Tiene que estar afiliado al seguro de cesantía del trabajador y contar con 10 cotizaciones continuas o discontinuas para los contratos indefinidos y 5 cotizaciones continuas o discontinuas para los contratos por obra o plazo. O sea, se aumentan los meses de cotizaciones del trabajador. Y adicionalmente, las 3 últimas cotizaciones tienen que ser continuas con el empleador que suscribió el pacto, ¿ya? Es decir, se exige cierta antigüedad de pago de cotizaciones para el trabajador para poder optar a este beneficio. Tiene una vigencia máxima de 5 meses para los contratos indefinidos y 3 meses para los contratos a plazo y por obra, ¿ya? Ya lo señalé que el beneficio consiste en que se reduce la remuneración máxima en un 50%, y si se reduce en un 50%, el AFC va a pagar un complemento de un 25%. Este complemento tiene un tope de 225.000 pesos. ¿Ya? Eso es importante también, que ese complemento no tiene un número, ¿cierto?, sin ningún tope, sino que la ley estableció claramente este máximo número que tiene que pagarse este complemento. Aquí la ley estableció que para el pacto de reducción se debe enviar una nómina de los trabajadores a la Dirección del Trabajo, también en una plataforma online que se debiera habilitar en los próximos días. Entonces hay que enviar esta nómina a la Dirección del Trabajo, la Dirección del Trabajo va a enviarla al Seguro de Cesantía para que estén alineados, y el Seguro de Cesantía sepa qué trabajadores son, cuál es la remuneración, para que sepa cuál va a ser el complemento de pago que va a tener que realizar a la remuneración del trabajador. Y otro aspecto interesante que la ley estableció en el pacto de reducción es que si el contrato de trabajo termina durante la vigencia del pacto, las indemnizaciones que se paguen, que correspondan pagar, si es que corresponde por la naturaleza del contrato, se van a calcular conforme a la remuneración del trabajador devengada antes del pacto. Lo que también tiene toda lógica, porque la remuneración real, por así decirlo, del trabajador era la que tenía anteriormente de este sistema, ¿cierto?, de pandemia en que nos encontramos. Por tanto, si se calcularan las indemnizaciones conforme a la vigencia del pacto, se estaría perjudicando o menoscabando, estableciéndose una remuneración inferior. Ese es el resumen de los 3 distintos escenarios, recapitulando: suspensión del contrato por acto de autoridad; 2, pacto de suspensión del contrato de trabajo, en donde ya no hay acto de autoridad y se requiere un acuerdo entre las partes mediante un anexo; y 3, pacto de reducción de la jornada y la remuneración. Como ya lo dije al inicio, ya hay empresas que se han inscrito en este beneficio, afectando a ya 350.000 trabajadores. Por tanto, si ustedes ingresan a la página del Seguro Cesantía, www.afc.cl, ya aparecen ahí cuáles son los pasos de implementación para los casos de la suspensión. Recordemos que solamente en la suspensión tiene que realizarse primero una declaración jurada del empleador en la página del Seguro Cesantía, no así en el pacto de reducción. Esta implementación se establece que entre el 8 y el 15 de abril, o sea, hoy día estamos a 14, estamos en esta primera fase, es una fase de registro de empleadores. O sea, los empleadores tienen que ingresar, registrarse con una clave, indicar ciertos datos que pide el sistema del representante, correo electrónico y otros que aparecen ahí en la página. A partir del 15 de abril ya comienza con la solicitud del beneficio, con la nómina de trabajadores afectos, y en definitiva el Seguro Cesantía verifica si los trabajadores se encuentran o no adscritos a una situación de suspensión.
Máximo 4 días hábiles después, a contar del 15 de abril, hay una respuesta a la solicitud de beneficios por parte del seguro de cesantía, que en definitiva aprueba, rechaza o puede ser que pida información adicional. El 30 de abril es la primera fecha de pago, ¿ya? Para las solicitudes enviadas hasta el 23 de abril. O sea, se establece una fecha, una primera fecha de pago para las solicitudes enviadas hasta el 23 de abril. Recordemos que aquí, si la suspensión ocurrió en marzo, la fecha de pago va a ser el mes siguiente, que sería abril. Y el 7 de mayo sería la segunda fecha de pago para las solicitudes enviadas hasta el 23 de abril. O sea, desde el 24 de abril hasta el 30 de abril, la fecha de pago sería el 7 de mayo. Esto para, evidentemente, informar a los trabajadores que muchas veces van a preguntar cuándo me corresponde el pago, si es que tienen el contrato suspendido. Entonces, es bueno tener claridad respecto a estas fechas. Y esta gráfica es la que aparece en la página del seguro de cesantía, que es el resumen de lo que ya les comenté, que bueno, el 8 de abril comenzó con la publicación de información y calendario, entre el 8 y el 15 el registro del empleador, de los empleadores, donde la AFC recepciona los datos vía web, ¿cierto? Contacta a los empleadores, les envía, hay un instructivo ya que tienen que completar. A partir del 15 de abril, la solicitud del beneficio, donde los empleadores ingresan, completan y suben el archivo, información adicional de la empresa, la nómina con el número de trabajadores, y hay una declaración jurada que tienen que realizar vía digital. Máximo 4 días hábiles siguientes, respuesta a la solicitud de los beneficios. Entonces la AFC lo que hace es responder a los empleadores y a los trabajadores con la aprobación de los requisitos, fechas de pago y montos estimados a pagar a cada uno de los trabajadores que se encuentren ya sea en una suspensión o en una reducción. El 30 de abril es la primera fecha de pago, ya lo dije antes, para las solicitudes realizadas hasta el 23 de abril, y el 7 de mayo es la segunda fecha de pago para las solicitudes realizadas hasta el 30 de abril. Esta sería la primera fecha de pago. Recordemos que puede ser un segundo mes, un tercer mes, cuarto mes, hasta 6 meses de vigencia que estableció esta ley. Bueno, con esto finalizamos la presentación. La idea no era establecer un detalle, sino, no hacer una presentación tan leguleya, sino que resumida, pero que establezca los aspectos principales de cada uno de los escenarios. Espero haber sido lo suficientemente claro. Si no, estamos abiertos a contestar las preguntas que tengan, y ahí están mis datos de contacto también, en caso de requerir información adicional o alguna implementación, etcétera. Así que, bueno, lo dejo a ustedes y Antonia, Federico. Muchas gracias, Francisco. Ahora viene la parte de preguntas. Como comenté al principio, hay dos opciones. Que escriban en el chat, que ya hay varias que vamos a ir leyendo, o levanten la mano, como Sandra muy bien hizo. Entonces vamos a ir alternando entre las preguntas del chat y la mano. Ahora, hay varias preguntas que hicieron en el chat mientras daba la presentación, que fuiste respondiendo. La voy a repetir de todas formas para que quede súper claro, por si hubiera alguna duda, ¿ya? Entonces, la primera pregunta tiene que ver con la suspensión de la jornada o reducción de horas. ¿Es unilateral o ambas partes deben aceptar en el caso del trabajador? El pacto de reducción de jornada y remuneración, al establecerse la palabra pacto, es un acuerdo entre las partes. Tiene que ser bilateral. Perfecto. Perfecto. Están preguntando por la ley de acceso a prestaciones del seguro de cesantía. No sé bien cuál es tu pregunta, Belén, si quieres detallarnos, porque como que no queda claro cuál es la duda. Vamos a seguir por mientras. Y Jaime pregunta, si estoy en cuarentena, ¿me tengo que sumar por ciertos días o todo el mes? Mientras la vigencia de la suspensión por cuarentena o acto de autoridad es mientras dure la cuarentena. Por tanto, mientras esté vigente la cuarentena en la comuna, ya sea en la comuna donde esté ubicada la empresa o en la comuna donde viva el trabajador, va a aplicar la suspensión de pleno derecho de los efectos del contrato. Perfecto. Para el caso de acuerdo, ¿es necesario definir un plazo fijo a la cual los trabajadores pueden acogerse a la ley o se puede ir activando semana a semana, quincena, mes?
Sí, buena pregunta. La ley establece para la reducción una vigencia mínima de un mes, ¿ya? Para los pactos de suspensión no se establece una vigencia mínima, por tanto las partes podrían acordar cuánto tiempo va a estar suspendido el contrato de trabajo, y llegado ese plazo podrían prorrogarlo, porque como es un acuerdo puede ser modificado si es que existe acuerdo entre las partes, y si la situación se normaliza, y evidentemente se quiere llevar a una situación, a la situación anterior, también tendrían que declararlo nuevamente en un anexo de contrato que ya no va a regir la suspensión, sino que va a operar el contrato original. Perfecto. ¿El trabajador se puede negar a la suspensión laboral? Sí, es una buena pregunta, porque como es un pacto requiere acuerdo de las dos partes. Por tanto, un trabajador podría negarse a la suspensión. Ahí una sugerencia podría ser tratar de apelar o optar al pacto de reducción, ¿ah? Si es que la empresa se encuentra en una de las 4 situaciones que contempla la ley, y en definitiva, si también se niega a esa reducción, bueno, ahí habría que evaluar si se continúa mediante una modalidad de teletrabajo o eventualmente algún despido que podría ser por necesidad de la empresa, y evitar los despidos por casos fortuitos, fuerza mayor, que la ley evidentemente protegió y evitó este tipo de causal. Perfecto. ¿La suspensión por acto y autoridad es solo por la cuarentena? ¿Qué pasa con las otras restricciones sanitarias que me impiden operar? ¿Puede aplicar suspensión por acto de autoridad? Esa es muy buena pregunta, porque la ley estableció que tiene que ser por un decreto del Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo, y aprobado por la Ley de Presupuesto y publicada en el Diario Oficial. Por tanto, podría, por ejemplo, por un acuerdo entre el gobierno y un centro comercial, podría cerrarse un centro comercial, pero si no existe este requisito que ya dije que tiene que ser por estos ministerios, no va a aplicar de pleno derecho, y por tanto esa es mi interpretación, y no se va a suspender el contrato de forma unilateral. ¿Se puede pactar el pago de bono que compense parte de la remuneración que el trabajador deje de percibir por encontrarse suspendida la relación laboral? No se puede, no se puede. La finalidad de esta ley es que si se suspende el contrato es porque está en una situación muy complicada la empresa, por tanto suspende el pago de la remuneración se paga con cargo al seguro de cesantía, por tanto sería contradictorio de que yo esté complementando la renta con alguna bonificación o alguna asignación, si la finalidad de la ley fue justamente ahorrar costos a la empresa, no pagar remuneración para efectos de evitar despido. Perfecto. Acá esto es un poco más relativo a tecnología, pero ¿existe información sobre la actualización de la página de la AFC para evitar el trámite presencial? Sí, Esto, de hecho, como ya dije al final de la presentación, si ustedes ya se meten ahora a la página de la AFC, hay información, hay manuales, está la posibilidad de que la empresa se inscriba para tener una clave y pueda, en el fondo, registrarse y ya comenzar a aplicar el beneficio, ya sea de una suspensión unilateral o un pacto de suspensión que haya acordado con los trabajadores. en caso de aplicar la suspensión a una parte de los trabajadores de una misma unidad, ¿puede existir algún riesgo de multa por discriminación a la empresa? Eh, Buena pregunta. El pacto de suspensión puede aplicar a todos o parte, dependiendo, evidentemente, si hay trabajadores, puede ser que existan trabajadores de una misma unidad que puedan continuar prestando servicio, y hay otros que no. Por tanto, la ley ha establecido que al ser un pacto, la empresa podría perfectamente pactar esto con una parte de trabajadores de una misma unidad, y hay otros que puedan continuar prestando servicio y someterse a un régimen normal. No hay ningún impedimento, ni sería una discriminación arbitraria, porque habría una razón de fondo que justificaría suspender respecto a algunos y no hacerlo respecto de otros que puedan continuar prestando servicio. Perfecto. Aquí fue resuelta después, pero me gustaría de todas maneras hacerla para que quede súper claro, que tiene que ver con la tasa de reemplazo decreciente, ¿la paga el empleador o la AFC? Porque no queda claro cuánto subsidia la AFC, etcétera. Sí, Sí. es importante que durante la suspensión la empresa no paga remuneración. La empresa lo único que paga es cotizaciones previsionales,
¿cierto? Y de previsión y de salud. No dije que no paga cotizaciones de accidente, ¿ya? Esas no las paga, solamente cotizaciones al 100% previsión y salud. Y la remuneración no la paga, sino que se paga con cargo al seguro de cesantía en esos porcentajes decrecientes que indiqué en la presentación, que parten un 70% si un contrato indefinido y va bajando progresivamente. Perfecto. ¿Qué pasa con las empresas que no se inscriban en el registro de empleadores antes del 15 de abril? Si no se inscriben antes Sí. del 15 de abril, no van a tener derecho a que el trabajador se pague en la primera fecha de pago, por tanto tendrían que inscribirse posteriormente, indicar cuál es la nómina de trabajadores, si es que una suspensión unilateral o un pacto de suspensión, y optar a la segunda fecha de pago, a la fecha que indique el sistema, dependiendo la fecha en que se inscribe el empleador. Por tanto, es importante que sepan, que se metan a la página, que revisen la fecha, para que en definitiva no hayan dudas o que la empresa piensa que se pagaba tal día y en definitiva el trabajador no recibió el pago ese día. Es muy importante saber cuándo se hace la declaración para que depende con la fecha de pago. Hay muchas preguntas. Le vamos a dar la opción a Sandra Navarro de hacer su pregunta, ya que fue de la primera en levantar la mano. Así que, Sandra, ¿estás por ahí? Sí, acá. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Hola. Les cuento, yo ayer hice la inscripción a 2 de las empresas en las que trabajo. Sin embargo, en ningún momento me pidió hacer la declaración. Entré a la AFP, hice la inscripción como correspondía. La única declaración que me pidió fue la cantidad de trabajadores, pero nada más. Entonces quedé con duda con respecto a eso. Sí. Mira, Sandra, yo creo que porque hasta el 15 de abril es el registro de empleadores, ¿ya? Por tanto, simplemente que te pedían datos de la empresa, del representante, el correo electrónico. Y a partir del 15 de abril comienza con la solicitud del beneficio. Y ahí van a pedir información adicional. Ahí van a pedir la nómina a trabajadores afectos, remuneración. Por tanto, métete el 15, 16 de abril y seguramente ahí te van a pedir información adicional. Ok, y lo último que no me quedó muy claro es lo que acabas de responder. Yo soy así reiterativo, pero la verdad es que no me quedó muy claro. ¿La empresa debe pagar de forma decreciente las remuneraciones directamente a la AFC o no paga ningún tipo de remuneración? No paga remuneración. La empresa lo único que hace es la declaración jurada, manda la nómina, pero ese trabajador lo que se está buscando es que reciba, la AFP le hace una transferencia directa al trabajador, ya sea en su cuenta RUT, están haciendo convenios con Servipack, pero eso ahí la empresa no se mete en ese tema. Eso es con cargo al seguro de cesantía. Entiendo. Muchas gracias. Gracias, Sandra, por tu pregunta. Ahora vamos a pasar con Cami Loaiza. Cami, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola, Cami. ¿Se escucha? Sí. Oye, mi consulta es que nosotros tenemos alrededor de 170 personas en sus casas, hoy día con permiso, con goce de sueldo, porque son personas que están con enfermedades crónicas o con edad de riesgo, en el fondo, son personas en riesgo catalogadas por nosotros, y quería saber si es que hay posibilidad de otorgarles vacaciones, independiente que no sea colectivo, o qué otra medida se puede tomar sin necesidad de, porque si les ofrezco quizá una suspensión de contrato, claramente podrían indicar que, o negarse. Sí. Sí, mira, el otorgamiento de vacaciones es una medida alternativa al cumplimiento del contrato de trabajo, en donde la Dirección del Trabajo ha señalado que se puede otorgar el feriado colectivo, como tú bien dijiste, que se aplica respecto a todos los trabajadores de la empresa o a todos los trabajadores de una determinada unidad, donde ahí no se pueden negar, sino que es una facultad unilateral del empleador, o bien otorgar vacaciones individuales que incluso las pueden adelantar. O sea, si un trabajador tiene 2 días acumulados, tú podrías igual otorgarle 15 y él de alguna forma te va a quedar debiendo vacaciones al término de ese periodo. Pero sí, perfectamente se puede acordar una solicitud de vacaciones, firmando un respectivo comprobante y estableciendo los días que se van a cubrir. Súper. ¿Y un permiso sin goce de sueldo también se podría?
Sí, un permiso sin goce es como un pacto de suspensión, que al final el trabajador no presta servicios y la empresa no paga remuneración. Claro. Al ser un pacto o un acuerdo, si que queda plasmado en un anexo de contrato, es perfectamente posible que se establezca en el documento cuál va a ser la duración de este anexo, y si las dos partes están de acuerdo, no hay ningún problema. Súper, gracias. Gracias, Cami. Los sigo invitando a que puedan hacer las preguntas a través del chat, vamos a seguir leyéndolas, pero también es posible levantar la mano y hacerla más personalmente. Entonces seguimos. La pregunta, ¿los registros de empleadores son para los 3 casos de la ley o solo para la suspensión del acto de autoridad? El registro de empleadores Sí. es para la suspensión, ya sea la suspensión unilateral o el pacto de suspensión. En esos casos se requiere hacer este registro en la página del Seguro Cesantía. Perfecto. ¿Existe la posibilidad de pagar un adicional a los trabajadores suspendidos para compensar la pérdida de liquidez? Eso también, de alguna forma, ya fue contestado con un complemento o pagarle un bono durante la suspensión. A mi juicio es contradictorio. La ley estableció esta figura para la empresa que está muy complicada, debe suspender para no despedir, por tanto la remuneración se paga con cargo al seguro cesantía, lo paga esta institución, y no se puede complementar la renta con alguna asignación, algún bono. Lamentablemente durante este periodo solamente el empleador paga cotización. ¿Se puede hacer pacto de suspensión o de reducción de jornada en caso de los trabajadores con fuero laboral? Buena pregunta. Solo se puede pacto de suspensión, no se puede pacto de reducción para los trabajadores con fuero. Eso estableció la ley. El porcentaje de pago de cotización que hace el empleador, ¿cuánto es? El empleador debe seguir pagando el 100% de la cotización previsional, tanto previsión como salud, como si el contrato estuviese vigente. La cotización que no se paga es la de accidentes del trabajo, porque evidentemente como el trabajador está en su casa, no hay un riesgo de que tenga un accidente laboral en dependencia de la empresa, por tanto esa cotización no se paga. Pero el resto, en un 100%, se pagan las cotizaciones. Perfecto. ¿El anexo del contrato para el pacto se va haciendo mes a mes de acuerdo al movimiento de la empresa? Ahí las partes, la vigencia de ese pacto es lo que establezcan las partes. Podrían establecerlo primero por un mes, ver después de ese término de plazo, ver en qué situación se encuentra la empresa. Ahí podría prorrogarse ese pacto por otro periodo, o podría volverse a la situación original. Eso lo van viendo entre las partes. Si en el caso que la empresa se encuentra en una comuna sin cuarentena y el trabajador vive en una comuna sin cuarentena, ¿se puede aplicar suspensión de contrato? Pacto de suspensión. Pacto de suspensión por el hecho de no existir un acto de autoridad, y requiere ese pacto acuerdo entre las partes, con un anexo de contrato y los demás trámites en la página de la AFC. ¿Un club social como corporación es contribuyente de IVA? ¿Puede acceder al beneficio de la ley? No hay una prohibición en la ley, con tal de que ese trabajador esté afiliado al seguro de cesantía, registre ese número de cotizaciones que ya indiqué, y podría ser una suspensión unilateral si es que hay un acto de autoridad, o podría ser un pacto si es que no hay acto de autoridad y la corporación está en una situación financiera complicada. Aquí hicieron una pregunta similar a la anterior, pero una empresa que no está dentro de las comunas con cuarentena, pero despacha en comunas con cuarentena, quiere saber si se puede acoger a la suspensión por acto de autoridad. Buena pregunta. Yo creo que no aplica. La declaración de cuarentena es en relación a que la empresa no pueda, hay una paralización total de la prestación de servicio. Esa empresa, si bien es cierto, podría tener ciertas contingencias o problemas con ciertas comunas de despacho, pero puede funcionar al menos parcialmente. Por tanto, no hay una paralización total, que es la figura que se pone el escenario número 1 de la ley. ¿Qué facilidades da la ley para el proceso de firmas del pacto, pensando en empresas grandes que tienen personas en todo Chile y posiblemente en lugares con cuarentena? En el fondo, la logística detrás de esto. Sí, es buena pregunta. Al ser un pacto requiere el acuerdo de las dos voluntades,
a mi juicio, ese acuerdo también se puede materializar enviando un anexo por correo electrónico y que sea devuelto o ese correo respondido con un ok, estoy de acuerdo, y después las partes podrán firmarlo. Al ser consensual se requiere el acuerdo de las dos partes, que puede ser incluso por correo electrónico, y después el empleador puede realizar esa declaración jurada en la página de la AFC, unilateral, si es que es por acto de autoridad, o incluso la declaración jurada con el acuerdo del trabajador en la página del Seguro de Santidad. Genial, le damos a la palabra a Jennifer, que tiene aquí la mano levantada. Jennifer, ¿estás por ahí? Hola, sí, aquí estoy. Genial. Hola. Mira, mi pregunta es en relación que algo respondiste respecto del club social. Nosotros estamos operando, hoy día nosotros tenemos paralizado el club porque nos afectan las otras restricciones. Efectivamente, a contar del 13, como está en Vitacura este club, podríamos haber hecho acto de suspensión. Hoy día no se podemos seguir operando porque las restricciones sanitarias nos prohíben la reunión de 50 personas dentro del club y tenemos 200 trabajadores, 230 trabajadores. Entonces, las opciones que tenemos, como somos, o sea, dentro de la ley, para el pacto de suspensión te pide ser contribuyente de IVA, pero nosotros somos exentos, o sea, tenemos cuotas sociales. Hay una porción que podría ser que pagamos IVA y que por lo tanto podríamos acceder. Si no cumplimos con el beneficio del 20% de reducción que te pide la ley, la única opción que me daría sería un pacto, que es lo que me ofrece el Código del Trabajo, un pacto de reducción de remuneraciones. Sí, ahí hay una precisión. Los casos que opera el pacto de reducción son 4, y tú solamente hiciste referencia a la reducción de las ventas en un 20%. De las ventas declaradas en servicio de puesto interno. Pero Claro. también la causal cuarta es que la empresa pueda recurrir a esta reducción como la única forma de mantener la continuidad operacional de la empresa. Por tanto, ¿perdón? No, o sea, podría recurrir a eso, porque hoy día no puedo, o sea, si no entrego el servicio a los socios, claro. Podrían reclamarme que no estoy dando el servicio, por lo tanto, una salida importante de socios dentro del club. Entonces, claro. mi alternativa sería... Si se demuestra que la única opción es reducirlo por lo que tú me estás comentando, claramente podrías estar amparada en este cuarto caso para optar a la reducción de jornada y remuneración. Perfecto. Vamos a seguir con las Gracias. preguntas. Vamos a responder, lamentablemente no nos da el tiempo, un par de preguntas más. Y las siguientes preguntas se las vamos a hacer llegar a Francisco, de manera de que él se las pueda responder específicamente en caso de poder, ¿ya? Así que, requisito de cotizaciones al día, ¿se refiere a seguro de cesantía o a todas las cotizaciones, AFP, salud, etcétera? Se requiere cotizaciones pagadas, previsión, salud y AFC de al menos los últimos 3 meses anteriores a la declaración de autoridad, pero tienen que estar pagadas. Perfecto. ¿Qué pasa en el caso de una empresa que haya acordado un pacto de suspensión y luego un acto de declaración de autoridad paraliza la actividad y se paraliza la actividad de esta empresa? Ahí opera el pacto de suspensión mientras esté vigente, y si hay una declaración de autoridad, se interrumpe el pacto de suspensión porque aplica de pleno derecho y comienza a regir la suspensión de pleno derecho mientras esté vigente esa declaración de autoridad. Perfecto, una pregunta similar, pero para que quede súper claro, preguntan si se puede hacer un pacto de suspensión de contrato por un periodo y después un pacto de reducción de jornada, o al revés. O sea, en el fondo, si puedo ir acogiéndome a distintas instancias por periodo. Sí, es posible. Algo que he repetido mucho, al ser un pacto, es acuerdo entre las partes. Por tanto, podría ser primero un pacto de reducción, si que se encuentra la empresa en alguno de los 4 casos, y después, si es que ya no puede seguir pagando ni aún el 50% de la remuneración, podría firmarse después un pacto de suspensión, y ahí en el fondo habría que informar a la AFC, apenas firmado ese pacto, para que comience a pagarse el total de las remuneraciones con los topes o límites con cargo al seguro de cesantía, pero sí se puede. Perfecto. ¿Qué pasa con la disminución de jornada? ¿También hay que hacer un registro? ¿Nos sirve el mismo registro que se hizo para la suspensión?
la reducción de jornada es el pacto de reducción con reducción de remuneración. Es distinto al pacto de suspensión. Son dos acuerdos distintos que se pueden optar si es que se cumplen con los requisitos. Perfecto. Queda 2 preguntas más, si vamos a elegir aleatoriamente. Les quiero repetir que la presentación se la vamos a enviar a todos los que están inscritos, ¿ya? Si ustedes no estaban inscritos, como para saber quiénes estaban inscritos, son los que les llegó recordatorio de este webinar, etcétera, ¿ya? Les vamos a anotar un mail al que ustedes nos pueden mandar para inscribirlos, de manera de poder mandarles la presentación y por esa vía quedar comunicados para futuras preguntas relacionadas a este tema. Ahí también tienen los datos de Francisco Vicuña, en caso de que necesiten algún tipo de ayuda específica, pueden hablar directamente con él. Así que, 2 preguntas más, que ¿se deben cumplir los 4 puntos del pacto de reducción para recién poder acogerse? No, basta uno. Por eso la ley contempló 4 casos. Si una empresa se encuentra en uno de ellos, podría acogerse al pacto de reducción. Perfecto. Y la última pregunta, Jaime Alfredo dice, disculpa, pero en un comunicado de la AFC aparece que los que tienen declarado pueden acceder. Puede ser que hayan declarado cotizaciones y no pagadas. La ley solamente dice cotizaciones pagadas, pero al parecer va a salir un dictamen de esto donde la Dirección del Trabajo podría concluir que si están declaradas las cotizaciones y no pagadas, igual ese trabajador podría tener derecho. Yo sugiero tenerlas pagadas, pero evidentemente si la empresa no puede pagarlas porque no tiene plata, digamos, y las declaró y no pagó, puede ser que también opten al beneficio por una interpretación de la Dirección del Trabajo. Perfecto. Ya, estimados, en honor al tiempo vamos a estar cerrando. Le estoy escribiendo aquí abajo el mail al cual nos pueden hacer llegar sus preguntas específicas, o en caso de que no estuvieran inscritos, o sea, si no les llegó la invitación, se pueden inscribir ahí para asegurarnos de que reciben la presentación, por si quisieran revisarlo, tuvieran alguna duda. Federico, no sé si quiere hacer algún tipo de cierre. Francisco, les dejo abierta la palabra. Federico, ¿estás? Federico. Que está silenciado, ¿no? Sí, ahí está. Fede, ahora sí, perdón. Federico, se te escucha mal. Se te oye medio mal. ¿Ahí mejor? Ahí sí, Ahí mucho sí. mejor. Perfecto. Oye, primero que todo, agradecer a Francisco. Francisco, impecable, clarísimo. La verdad es que la presentación estuvo muy didáctica. No creo que nos sirvió mucho lo que estábamos metiéndonos en el tema, así que muchas gracias por eso y también por la disposición a esta lluvia de preguntas que acabamos de tener. Pensamos que iba a haber quizás menos dudas, pero afortunadamente hemos podido responder, has podido tú responder, digamos, todas las que han aparecido con total claridad. Lo segundo, agradecer a todos los participantes. Como les decía al principio, este es el primer webinar que tenemos de un ciclo que vamos a ir teniendo adelante y el cual queremos hacer totalmente participativo. No queremos ser emisores, sino establecer nuevas conversaciones. Así que muchas gracias por su participación y por las preguntas y por el interés. Y los dejo invitados, también voy a dejar mis datos acá en el chat, los dejo invitados a que mantengamos estas conversaciones y nos puedan plantear también temas que sean de interés para ustedes, para que podamos ir abordándolo de alguna medida en el tiempo, los que podamos ir abordándolo en el tiempo, y también manteniendo estas conversaciones, como les decía yo, de mantenernos en comunidad, a propósito de contenidos interesantes, a propósito de temas que nos convocan y que nos permiten estar, a pesar de la distancia, digamos, nos permiten estar en esta comunidad circunscrita, digamos, a los temas de recursos humanos y las organizaciones en general. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para todos, se hayan resuelto todas las dudas y quedamos en contacto. Nuevamente agradecer a Francisco y desde LUCAP disponible para lo que ustedes necesiten. Así que tengan buena semana y estamos en contacto. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Ahora vamos a terminar Gracias esto. a todos. Así que nos estamos viendo por este mismo canal próximamente. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias.